Isadora Martins nunca supo muy bien lo que era tener una familia de verdad. A los 19 años cargaba a sus espaldas una historia que parecía más un borrador arrugado que un libro completo. Creció en el interior de Minas Gerais, en un lugar donde las calles olían a tierra mojada y donde todo secreto tarde o temprano encontraba una boca por la que escapar. El hogar Esperanza, donde pasó la mayor parte de su infancia, era una construcción vieja y pesada, hecha de ladrillos que parecían eternamente cubiertos de hollín, y ventanas altas que mantenían los ojos curiosos del mundo al otro lado. En enero de 2015, Isa trabajaba en pequeños oficios por la ciudad, intentando juntar algo de dinero para, quién sabe, cambiar de vida. Tenía sueños modestos. Quería hacer un curso técnico, quizás comprarse una moto usada. No esperaba que el cambio que tanto deseaba llegara de la manera más brutal posible. La noche del incendio parecía una de esas en que el calor se cuelga del techo y no deja a nadie dormir bien. Era el cumpleaños de Arthur, un niño de ojos enormes y sonrisa fácil, uno de los últimos acogidos del orfanato. Mientras los niños decoraban la sala con globos desinflados e improvisaban un pastel con ingredientes donados, Isa se ofreció a ir a la tienda de la esquina a por velas. Fue en el camino de vuelta cuando lo vio. El humo cortaba el cielo como una daga negra y el olor a madera quemada rasgaba el aire antes de que pudiera distinguir las llamas. Cuando llegó, ya era demasiado tarde. El hogar Esperanza ardía con la furia de algo mucho más allá de un cortocircuito. Los bomberos trataban de domar el infierno, pero parecían diminutos ante el monstruo que devoraba todo lo que Isa conocía como hogar. Durante los días siguientes, la ciudad se sumió en el shock y el silencio. La tragedia se convirtió en noticia local, pero la versión oficial se extendió con rapidez. Cortocircuito, edificio antiguo, caso cerrado. Nada que despertara muchas preguntas, nada que mereciera una investigación a fondo. Para los demás, el orfanato era solo un edificio viejo que había concluido su ciclo. Para Isa era el único hogar que había conocido. Impulsada por algo más fuerte que el dolor, regresó a las ruinas en cuanto liberaron el terreno. Entre escombros y olor a hollín, rebuscó lo que quedaba de la biblioteca. Un cuarto que aún parecía susurrar historias, incluso entre las cenizas. Fue allí, entre dos vigas carbonizadas, donde encontró la vieja carpeta de archivos, una pieza sobreviviente de un pasado que insistía en ser recordado. El objeto parecía inofensivo, una carpeta de cuero, chamuscada en los bordes, demasiado pesada para ignorarla. Cuando Isa la abrió, el tiempo pareció detenerse. Dentro había una única hoja superviviente, amarillenta y quebradiza, pero con palabras aún legibles. En la parte superior, un título que parecía pertenecer a otro mundo. Proyecto Nova Terra. Asignación y procesamiento. Debajo, una lista con 12 nombres, cada uno tachado con una gruesa y despiadada línea roja. Todos, menos el suyo. Isadora Martins permanecía limpio, intacto, como una herida abierta en medio de aquellas cicatrices. En ese instante, de pie en el centro de los escombros de lo que un día fue su infancia, Isa comprendió que la tragedia que consumió el orfanato no había sido obra del azar. Ella era el error. Y alguien, en algún lugar, ahora sabía que el error había sobrevivido. Durante la semana que siguió, Isadora llevó la carpeta oculta en el fondo de su mochila, como quien guarda un secreto que puede estallar en cualquier momento. No se lo contó a nadie, ni siquiera a doña Vera, la bibliotecaria jubilada, que a veces le ofrecía té y pastelitos cuando la vida parecía demasiado pesada. En lugar de eso, dedicó sus tardes libres a visitar el viejo registro civil de la ciudad, un edificio olvidado entre callejones donde las estanterías crujían bajo el peso de los años.
El olor a humedad se le pegaba a la piel mientras pasaba las páginas de actas, polvorientas, buscando los nombres de la lista. Cada hallazgo era una puñalada. Niños que un día existieron, pero que ahora no dejaban rastro, ni partida de nacimiento, ni acta de adopción, ni certificado de defunción. Era como si los hubieran borrado del mundo, uno a uno. En su tercera visita al registro, mientras Sisa manejaba libros de actas antiguas con las manos temblando de ansiedad, encontró una pista decisiva. El nombre de Marcos Ferreira, uno de los chicos de la lista, aparecía en un documento antiguo, pero sin clausura ni anotación final. En el margen, una nota escrita con tinta descolorida decía: transferido al sistema nuevo. Proyecto NTB. No había más explicación, ni dirección de destino. El corazón de Isa dio un vuelco al comprender que Proyecto NTB era de algún modo la abreviatura de Proyecto Novaterra. Y si ese proyecto aún existía, el incendio no había sido solo una tragedia. Había sido una limpieza, un intento de ocultar algo mucho más sucio. Un miedo profundo empezó a anidarse en su interior. Un miedo que ni las noches sin cena del orfanato habían logrado provocarle. Mientras Isa se debatía entre el impulso de huir y la necesidad de entender, empezaron a suceder cosas extrañas. Primero, una camioneta negra que circuló demasiado despacio por la calle donde vivía prestada en casa de una amiga. Después, una llamada muda en plena madrugada. Del otro lado, solo se oía una respiración pesada e insistente. Isa intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que era paranoia, pero en el fondo sabía que la observaban. Alguien había advertido que ella había sobrevivido, y lo peor, que sabía demasiado. Cada paso fuera de casa se sentía cargado de amenaza. Cada sombra en la acera parecía más densa de lo normal. El pueblito que antes era su refugio, ahora le parecía un laberinto claustrofóbico. Fue en la tarde de un miércoles bochornoso cuando Isa comprendió que ya no podía fingir que estaba a salvo. Volvía de la farmacia donde hacía turnos semanales, con la bolsa llena de medicamentos baratos que doña Vera había pedido, cuando vio de nuevo la misma camioneta negra estacionada al otro lado de la plaza. En su interior, dos hombres de traje, demasiado desubicados para ese fin del mundo donde nadie usa corbata ni para una boda. Isa sintió el estómago revuelto. No esperó para confirmar. Echó a correr. Se metió en un callejón angosto entre dos edificios abandonados, con el corazón retumbando en el pecho y el sudor frío recorriéndole la espalda. Tenía que actuar. Tenía que salir de la ciudad. Si se quedaba, sería cuestión de tiempo antes de que su nombre también fuera tachado con tinta roja. Isadora pasó la noche entera preparando una mochila con lo que pudo recopilar: ropa básica, una linterna, dinero suelto que había ido guardando en secreto y, por supuesto, la vieja carpeta de cuero envuelta en plástico, como quien protege un pedazo de su propio corazón. No sabía exactamente a dónde dirigirse, pero cualquier lugar era mejor que quedarse donde las miradas invisibles pudieran encontrarla. Cuando el reloj de la plaza marcó las 3 de la mañana, salió de la casa de su amiga por la ventana trasera, esquivando las cámaras de la calle principal. El único sonido que la acompañaba era el susurro de las hojas mecidas por el viento y sus pasos, tan ligeros como los de un animal acorralado. El autobús hacia la ciudad vecina saldría a las 4:15. Solo necesitaba cruzar la ciudad sin ser vista. Eso era todo. Cada calle le parecía más larga en 1900. Aquella madrugada, cada esquina parecía esconder más de lo que mostraba. El camino hasta la estación de autobuses, que en otros días era un paseo de 15 minutos, se convirtió en una travesía lenta, llena de paradas obligadas y respiraciones contenidas. Al acercarse, Isa notó algo que la heló: una figura apoyada en uno de los pilares de la estación, fumando con calma.
No era uno de los conductores nocturnos ni un vecino del barrio. Era un hombre alto, con chaqueta negra y botas gruesas, que no parecía tener prisa por ir a ningún lugar, y la observaba a ella. El pánico le apretó el pecho con garras afiladas. Cambió de ruta al instante, desviándose por una calle lateral de adoquines donde la iluminación era aún más escasa. No había plan B. O desaparecía ahora o no desaparecería nunca. Isa corrió hacia la vieja línea férrea abandonada que atravesaba la parte este de la ciudad, un lugar que todos evitaban desde que los trenes dejaron de pasar. La maleza alta amortiguaba el sonido de sus pasos, pero también escondía hoyos traicioneros y escombros oxidados. Se internó entre los rieles como quien atraviesa un portal a otro mundo. Allí, rodeada por la oscuridad y el olor a tierra húmeda, corrió sin voltear la vista. Sabía que, si lo hacía o vacilaba por un segundo, el miedo la paralizaría para siempre. Las estrellas, difusas bajo la neblina de la madrugada, fueron las únicas testigas de su huida desesperada. Cuando el primer destello anaranjado tocó el horizonte, Isadora ya estaba a kilómetros alejada de la ciudad donde todo empezó y donde casi todo terminó. Tras horas caminando sin rumbo ni descanso, Isa encontró un pequeño poblado olvidado en los mapas, uno de esos con una sola calle principal y una iglesia en el centro. Allí alquiló un cuarto trasero en una pensión decadente, pagando por adelantado con las pocas monedas que llevaba. El cuarto olía a madera vieja y moho, pero para ella era un paraíso. Se encerró adentro, reforzó la puerta, colocando una silla contra la manija y, por primera vez en días, se permitió desmoronarse. Lloró hasta que la garganta le ardió. Lloró por Arthur, por los niños que nunca tuvieron oportunidad, por ella misma. Lloró hasta comprender que sobrevivir ya no era suficiente. Si quería honrar la memoria de quienes habían sido borrados, tenía que hacer algo. Tenía que ser más que un nombre olvidado en una lista carbonizada. A la mañana siguiente, Isadora despertó con el cuerpo dolorido y la cabeza latiéndole, pero con una decisión firme palpitando en su interior. Descubriría el origen de esa lista, costara lo que costara. Con la ayuda del viejo ordenador de la pensión, una máquina prehistórica que chirriaba a cada comando, comenzó a buscar cualquier mención al proyecto Novaterra. Las respuestas fueron escasas y enigmáticas. Algún que otro foro oscuro mencionaba el nombre en teorías de conspiración sobre desapariciones de niños y experimentos ilegales. Eran relatos fragmentados, llenos de inconsistencias, pero todos compartían un hilo común. Hablaban de manipulación de identidades y de nuevos comienzos forzados. Isa se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Algo que operaba en las sombras y cambiaba rostros, historias y futuros con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero. Cada pequeño hallazgo parecía tirar de un hilo invisible, revelando una red antigua tejida con hilos de poder y miedo. Una madrugada, en medio de su insomnio, mientras leía relatos en un inglés rudimentario en un foro extranjero, Isa encontró la referencia a un hombre llamado Elías Montenegro, un supuesto exfuncionario del proyecto que había desaparecido hacía casi una década tras intentar exponer sus crímenes. Un detalle en aquel mensaje llamó su atención. Elías habría dejado pistas codificadas en bibliotecas públicas de pueblos remotos, como si supiera que algún día alguien necesitaría encontrarlas. El corazón de Isa se aceleró. Tal vez no estuviera tan sola como creía. Si Elías seguía vivo, o al menos si sus huellas persistían, ella tendría una oportunidad. Una oportunidad para entender por qué su nombre era el único intacto en esa maldita lista. Sin perder un minuto, Isa trazó una ruta precaria con los pocos datos que tenía.
bibliotecas de pueblos pequeños, lejos de los grandes centros, donde alguien podría esconder información sin levantar sospechas. Su primera parada fue un lugar vecino llamado São Bartolomeu, conocido solo por su vieja estación de tren y por sus ferias de dulces artesanales. Allí, en la biblioteca comunitaria de ventanas rotas y estanterías tambaleantes, buscó durante horas. Fue entonces, entre tomos polvorientos de geografía, que encontró un cuaderno escolar con páginas arrancadas. En una de ellas, dibujado a mano, había un mapa rudimentario que señalaba coordenadas cerca de la frontera del estado. En el margen, apenas legible, unas palabras: para quien resista. Isa leyó esas letras como si fueran un juramento. Su adrenalina estalló con fuerza. Era una invitación, o quizás una advertencia. Durante 3 días, Isa recorrió caminos de tierra, aceptando aventones con camioneros desconfiados y caminando kilómetros bajo un sol abrasador y una lluvia fina. Cada paso era una batalla entre el agotamiento y la determinación de seguir adelante. Por las noches, dormía en gasolineras abandonadas o bajo marquesinas derruidas. No había espacio para el confort, solo para la supervivencia. En esos silencios absolutos, le parecía oír las voces de los nombres tachados, empujándola a continuar, susurrándole que no desistiera. Cuando finalmente llegó al lugar marcado por las coordenadas, encontró una casa sencilla, rodeada de maleza y con un portón oxidado. Nada indicaba que alguien viviera allí, pero Isa sabía en el fondo que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Isadora empujó el portón oxidado, que chilló como si protestara por su presencia. Cada paso hasta la puerta principal era una lucha contra él, instinto que le gritaba huir. La casa, a simple vista abandonada, mostraba señales sutiles de vida. Una cortina improvisada con mantas raídas y huellas recientes en la tierra húmeda por la llovizna de la noche anterior. Al golpear la puerta, percibió un movimiento contenido al otro lado, como si alguien dudara entre abrir o esconderse para siempre. Su corazón latía con fuerza. Cuando la puerta se deslizó y se abrió apenas 1 centímetro, lo primero que vio fue un par de ojos grises y profundos, pertenecientes a un hombre de barba desaliñada y manos callosas, apoyadas junto a una escopeta recostada en la pared. El hombre, que se presentó con voz rasposa como Elías Montenegro, parecía más un espectro que una persona viva. Sus primeras palabras estuvieron cargadas de desconfianza, pero dejó que Isa hablara. Con voz entrecortada y las manos temblorosas, ella le explicó la lista que había encontrado: el incendio en el hogar Esperanza y el miedo creciente de estar siendo seguida. Elías la escuchó en silencio absoluto, como si ya conociera cada detalle, pero necesitara oírla contar su historia. Tras un largo instante, asintió y la invitó a pasar. Dentro, el interior de la casa se reveló como un santuario improvisado. Mapas clavados en las paredes, recortes de periódicos amarillentos, fotografías de niños desaparecidos y montones de carpetas con documentos cifrados, como si alguien hubiese intentado catalogar allí toda la miseria del mundo. Sentados en sillas torcidas alrededor de una mesa corrugada, Elías desgranó lo que sabía sobre Proyecto Novaterra. Explicó que décadas atrás, políticos y magnates habían financiado un plan para modelar futuros convenientes a sus intereses. Niños sin raíces, sin preguntas, adiestrados para ser piezas de un juego sucio de poder. Si alguno fallaba en cumplir las expectativas, era eliminado. El hogar Esperanza, dijo, no era más que una granja de perfiles humanos disfrazada de caridad, un semillero de identidades a las que luego cortaban el hilo de la vida. Isa escuchaba con una mezcla de náusea y rabia que le carcomía la garganta. Entonces, en voz baja y casi sin mirarla, Isa preguntó por qué su nombre no aparecía tachado en la lista. Elías titubeó,
Desvió la vista hacia la ventana agrietada y respondió con voz grave. Alguien dentro del sistema, un agente oculto, había saboteado la orden de eliminarla. «Te salvaron», le murmuró, «pero esa salvación nunca podrá cobrarse con palabras de gratitud». En ese momento, Isa comprendió que su vida era más que un error, era un acto de traición para quienes la habían protegido con sus silencios. Las revelaciones de aquella noche no trajeron consuelo, sino la confirmación de lo que Isa ya intuía en su interior. Su existencia era un error que los amos del proyecto nunca aceptarían, y si antes corría para sobrevivir, ahora corría para resistir. Bajo la tutela de Elías, pasó semanas aprendiendo lo imprescindible: ocultarse, codificar mensajes, dejar pistas falsas y destruir documentos que pudieran incriminarla. Al mismo tiempo descubrió algo aún más devastador. Ninguno de los otros nombres tachados en la lista había tenido la misma suerte que ella. Sin embargo, supo que existían archivos enterrados que, de hacerse públicos, podrían derribar toda la operación de Novaterra. De pronto, su misión dejó de ser solo salvarse a sí misma. Se convirtió en una lucha por dar voz a quienes nunca la tuvieron. En las noches en que el miedo le calaba hasta los huesos, Isa se aferraba a las risas de los niños en el orfanato, a los pasillos fríos llenos de ecos y a las tardes de lectura a escondidas junto a la ventana de la biblioteca. Eran esos recuerdos los que la mantenían en pie cuando el desánimo amenazaba con derribarla. Fue entonces cuando Elías le entregó una caja metálica pequeña, pesada y sellada. Dentro había decenas de documentos, memorias USB y viejas cintas de casete. Esa caja era la llave para desmantelar al menos una parte del oscuro imperio que había marcado su vida y la de tantos otros. Isa entendió que ya no había vuelta atrás. Cada paso debía medirse al milímetro, pues ellos estarían olfateando la amenaza antes incluso de que ella actuase. El plan que montaron resultaba tan simple en teoría como suicida en la práctica. Elías contaba con antiguos contactos en varios periódicos independientes, medios lo bastante pequeños para gozar de cierta libertad editorial. Pero hacer llegar las pruebas a sus manos requeriría de una odisea. Isa debía cruzar 3 ciudades, cambiar de transporte varias veces, crear distracciones y quemar rutas tras de sí como una sombra en fuga. En su mochila reforzada llevaba la caja y junto a ella una carta manuscrita donde relataba su historia de principio a fin, lista para publicarse en caso de que algo le sucediera en el camino. Aquella carta era lo más pesado de todo. Cada palabra era un pedazo de su alma impreso en tinta. El amanecer de la partida se alzó con una niebla densa que lamía las calles como lenguas pálidas. Isa atravesó el pueblo casi invisible, con un gorro hundido sobre el rostro y pasos rápidos, pero discretos. En el bolsillo llevaba un teléfono prepago, comprado por Elías en un mercado clandestino. La primera carona la consiguió con un camionero taciturno que solo le pidió ayuda con el radio a cambio de kilometraje hasta la siguiente salida. Isa fingió interesarse por las predicciones meteorológicas y los sorteos de premios imposibles, mientras sentía el estómago retorcerse de ansiedad. En cada peaje, en cada parada, pensaba que cualquier luz, por tenue que fuera, podía delatarla. Pero, de pronto, el miedo se convirtió en combustible. Ya no corría solo por su vida, sino por la de todos aquellos cuyos nombres habían sido borrados de la historia. Dentro del pequeño periódico, el aire olía a tinta vieja y café recalentado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías tambaleantes y recortes amarillentos de reportajes antiguos. Tras un escritorio saturado de papeles, una mujer de cabello despeinado y ojos de águila observaba a Isa con la frialdad de quien ha visto todo tipo de desesperación. Se llamaba Marina, editora jefe, y al parecer
la última resistencia viva de un diario que luchaba por no ser aplastado por la maquinaria de los poderosos. Isa extendió la bolsa sin pronunciar palabra. Marina la tomó con cuidado, como quien despliega una bomba a punto de estallar, y al examinar su contenido, su rostro se crispó. Reconocía aquel material, pruebas que nadie, con mucho que perder, querría ver la luz. Marina no hizo preguntas de inmediato. Cerró la puerta de la redacción, bajó las persianas y la aseguró con llave desde dentro. Solo entonces, con un gesto urgente, le pidió a Isa que contara todo. Y Isa lo hizo. Desde el incendio en el Hogar Esperanza, el descubrimiento de la carpeta, las indagaciones en el registro, la persecución silenciosa, hasta su encuentro con Elías y la oscura verdad del proyecto Novaterra. Cada palabra fue un tajo en el silencio de la sala. Marina grabó la confesión en un viejo grabador analógico, un método anticuado pero seguro contra invasiones digitales. Al terminar, Isa se sintió vacía y extrañamente ligera. Por primera vez en semanas, alguien sabía la historia completa y no dudaba de su veracidad. Marina se levantó, cruzó el despacho y posó una mano firme en el hombro de la joven. Has hecho lo que muchos adultos y poderosos jamás se atreverían a hacer, dijo con voz grave. El alivio duró muy poco. Desde el corredor llegaron pasos apresurados que retumbaron en la puerta. Isa se quedó paralizada. Marina actuó al instante, escondiendo la bolsa y el grabador en un compartimento secreto bajo un tapete gastado. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue derribada con violencia. Dos hombres de traje, gafas oscuras y porte militar entraron como depredadores seguros de su presa. No pronunciaron palabras. Uno de ellos sujetó a Isa del brazo con brutalidad, mientras el otro hurgaba la sala con ojos entrenados en busca de cualquier evidencia. Marina intentó intervenir, pero recibió un empujón que la lanzó contra la pared. Isa fue arrastrada por el pasillo como un objeto, sin poder emitir un sonido, con el pánico palpitando en cada célula de su cuerpo. Afuera, el mundo parecía seguir con normalidad. Vendedores voceando sus mercancías, autobuses haciendo sonar sus bocinas, la vida transcurriendo como si no hubiera monstruos acechando en las sombras. Isa fue empujada a un coche oscuro, estacionado en la calle lateral. Sus puños ardían por la fuerza con que la habían sujetado. Sentada en el asiento trasero, con las ventanas tintadas ocultando aquel horror, intentó ordenar sus pensamientos. Marina aún conservaba los documentos. La historia seguía viva. Si ella lograba sobrevivir, podría continuar la lucha. Si no, al menos las verdades enterradas no morirían con ella. La ciudad se desvanecía tras la ventanilla mientras el coche aceleraba, y Isadora Martins comprendió de una vez por todas que a partir de ese momento su vida jamás volvería a ser la misma, y que, de una forma u otra, el último nombre de la lista dejaría una marca imposible de borrar. Isadora Martins nunca volvería a tener la vida común que alguna vez soñó. Ya no sería una más entre la multitud, pero tampoco sería otra víctima olvidada en una lista borrada. Sería recordada como la chispa que encendió un imperio de silencio, como la voz que no pudieron acallar, como el nombre que, aún escrito al final, reescribió el destino de muchos, y mientras el fuego de la hoguera crepitaba, lanzando chispas contra la noche infinita, Isa sabía, en lo más profundo de su alma, que aún quedaba mucho por hacer, pero esta vez no caminaría sola.